Bueno, buenos días a todos. El tema del que se les va a hablar es acerca del manejo de residuos que como tal en la Universidad Tecnológica de Tulatepeji se lleva a cabo de un programa establecido llamado Programa Manejo Integral de Residuos Universitarios, cuyo nombre es PROMIRES. ¿Sí? Como tal, pues el manejo de residuos pues, está enfocado al consumo individual, ¿sí? Y parte de la educación ambiental que cada uno posea. Entonces, como parte del programa, como parte de la comunidad universitaria, pues se requiere o se desea que todos tengamos esta educación ambiental paralela a nuestra preparación profesional. ¿Sí? Bien, es una cuestión de conciencia el manejo de residuos. La tierra no es una herencia de nuestros padres y madres, sino un préstamo de nuestros hijos e hijas. Es decir, que las repercusiones que tenga en este momento la actividad humana, pues va a repercutir en un futuro. El consumo como tal de las actividades, sí, en el mundo contemporáneo alcanzan altos niveles de crecimiento, generando las llamadas sociedades de consumo, es decir, estar haciendo mm, compras, sí, tal vez necesarias o innecesarias, pero con una baja conciencia del impacto ambiental que se está generando en el mundo y obviamente directamente en el medio ambiente, ¿sí? El modelo como tal, pues es una base, es una estructura, el modelo productivo, en el cual, pues principalmente, pues está basado en eso, en la generación y el consumo. Sí, lo que se requiere entonces es que se generen comunidades cada vez más sustentables, sí, para las generaciones futuras. El proceso económico como tal, entonces, pues ha llegado a términos tales como bautizarlos como consumismo, en el cual pues se basa en la, en la adquisición de productos de manera pues cada vez más próximas, generando la acumulación y el desperdicio y generación de residuos. Ujú. Estos productos generalmente pues no siempre son necesarios. Los residuos sólidos urbanos como tal pues son todos aquellos que se generan de manera doméstica, ¿sí? Y que son inevitables por las actividades humanas y que se generan alto o baja demanda o generación, perdón, según estación del año, estratos socioeconómico, actividad preponderante o bien el clima. Esto finalmente nos da a entender el tipo de composición de dichos residuos. Residuos y basura pues no es lo mismo, ya que basura se llama todo aquel producto que se encuentra en desorden y sin ningún proceso de manejo, y residuo es todo aquel producto, ¿sí? Resultado de la actividad humana que está en condiciones de organización y manejo. Para ello, pues ya se ha definido como tal la definición de residuo, ¿sí? Que es material producido cuyo propietario o poseedor desecha y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse al tratamiento o disposición final. Esto está dictado en la LGPGIR en el artículo 5. Bueno, cada día como tal, cada año, perdón, se generan pues alimentos, sin embargo, gran parte de ellos se desperdician y pues la distribución en todo el mundo no es equitativa. Por ello, pues existen diferentes condiciones que se llegan a tener de acuerdo a las regiones del planeta o incluso de nuestro país, generando desnutrición y hambre que finalmente pues está directamente relacionada el tipo de producción que generan los países o las regiones del país y los eh, resultados, ¿sí? Que se están teniendo en cuanto a distribución de los mismos. Como tal, entonces,
en el planeta. Se trata de ofrecer recursos necesarios para todos los habitantes que somos, pero pues se estima que la producción alimentaria se pierde o es desechada, es decir, por algún tipo de actividad no toda es aprovechada, generando las consecuencias que anteriormente citábamos. En México se generan pues muchísimas toneladas de, de residuos al año, ¿sí? Y pues no solamente al año, sino también de manera diaria, ¿sí? Siendo pues el aumento anual considerablemente, ¿sí? La OCDE dice que se generan al menos 540 kilogramos por habitante anualmente, aunque suele ser mayor. Y el mayor número de residuos generados según las actividades humanas está basada en residuos alimentarios, teniendo un 33.07% del total de residuos que se generan. En el estado de Hidalgo como tal, pues la producción de residuos por persona está aproximadamente en 53.539 kilogramos al día, pero está aumentando de manera pues importante anualmente, ¿sí? Lo cual pues tiene un aumento en la cantidad de residuos generados diariamente, mensual y anualmente, ¿sí? Generalmente entonces es perjudicial la alta generación de residuos para las fuentes naturales de recursos, ¿sí? Y genera consecuencias negativas en el medio ambiente que nos rodea, generando como tal, como decimos, si se hace o se genera el desperdicio de comida, significa que todos los recursos empleados para producirla también son desperdiciados, siendo de las actividades que más afectan a la pérdida de biodiversidad. Entonces, como lo podemos visualizar, es, es una cadena consecuente de la que se puede estar afectando. La producción global de alimentos ocupa el 25% de superficie por habitante, de la superficie habitable, perdón, un 70% de consumo de agua y un 80% de deforestación y un 30% de gases. Entonces, al hacer esto de manera permanente y en aumento, pues genera un consumo insostenible, lo cual pues genera un desequilibrio ecológico, teniendo consecuencias como las que hemos escuchado seguramente, que es el cambio climático. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Todos hemos tenido acceso a la información acerca de esta condición ambiental. Y bueno, lo primero de ellos es pues comprar, producir y consumir de manera sostenible, y de manera individual pues es reducir el consumo basando en necesidades reales, fomentar los productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente, así como reutilizar y reciclar. Algunos puntos que podríamos considerar antes de hacer nuestras compras son adquirir productos en mercados locales, elegir aquellos alimentos cuyo impacto al medio ambiente es menor, escoger materiales perdurables en lugar de objetos frágiles, elegir productos locales y de temporada que reducen el consumo energético para la producción y transporte, escoger envases lo más grandes posibles en productos como en yogur y bebidas, y llevar nuestros propios recipientes de casa al ir a comprar comida para llevar, o bien productos como el pan. Dentro de la universidad pues se lleva a cabo una cuantificación de residuos para tener una estadística interna, así como se observa en la imagen. eh, Algunos grupos se dedican a la separación y a la cuantificación de los residuos, y pues se tienen los siguientes datos. En el 2019, por ejemplo, se están produciendo kilogramos por semana, 506.190 kilogramos por, por semana, teniendo una población de 5.226. Entonces por semana, digamos que en promedio se están generando
media tonelada de residuos. En esta estadística no se consideran los kilogramos generados en cafetería, que son alrededor de 250 adicionales a lo que se genera dentro de de toda la comunidad, ¿sí? Que es la media tonelada mencionada anteriormente, siendo por ende pues la cafetería la instancia o el área que más residuos genera. Le sigue desarrollo de negocios y procesos de producción. Bien, hemos escuchado el programa de las 3R. Finalmente, no en eso se basa el programa de manejo de residuos, sino más bien en la cultura de la sustentabilidad, la cual como tal pues tiene el contexto o como tal el objetivo de generar una universidad sustentable, ¿sí? Siendo este un programa interdisciplinario con la ayuda de todos, de toda la comunidad universitaria y trabajo en conjunto. El objetivo general del programa es establecer el programa de manejo integral de residuos sólidos universitarios que contribuya al establecimiento, de una cultura de sustentabilidad mediante una estrategia que promueva la participación de la comunidad universitaria. Es el PROMIRES. Los alcances como tal pues, es establecer la cultura de sustentabilidad, expansión del proyecto a otras instituciones de educación superior o municipio, participación de la comunidad universitaria, que sea autónomo en financiamiento y pues gestionar en su totalidad los residuos sólidos generados. Dentro de las estrategias generales está definir estructura y funciones como un equipo ambiental, impartir talleres como cuantificación de los residuos por edificio, impulsar proyectos alternativos, evaluar el desempeño del programa y establecer esquemas de crecimiento y expansión del programa. ¿De qué depende el éxito del programa? Pues que se sea continuo, porque los residuos, como ya vimos, no se dejan de generar, que todos seamos participativos, que se pueda tener una retroalimentación por todos los elementos de la comunidad y que finalmente se llegue a la autofinanciabilidad. Dentro del programa pues se cuenta con un coordinador general, coordinador de almacén, coordinador operativo, un recolector, un personal de compostaje y el equipo ambiental en donde todos estamos involucrados, ¿sí? Y bueno, como parte de comunicación, parte de la comunidad estudiantil está pues responsable en el control y producción o generación de residuos y su disposición en los contenedores, porque como se podrán dar cuenta, pues no tenemos contenedores en el interior de los salones con la finalidad de iniciar con esta cultura individual, ¿sí? Dentro de la universidad, cultura ambiental, ¿sí? Dentro de los documentos que se contienen está el manual de capacitación, manual de operación, políticas de trabajo, el informe que se genera de la cuantificación y el plano del almacén. Bien, como todos hemos visto, pues existen contenedores de diferentes colores en el exterior de cada programa o de cada área de la institución. Estos contenedores fueron gestionados a través del programa y del programa de Promiresu y bien del programa de química. La primera actividad que concierne a todos es la separación, en donde los residuos deberán ser depositados en el contenedor adecuado de acuerdo a su residuo correspondiente. Primeramente vamos a iniciar con el azul, el cual corresponde al PET. En este contenedor será exclusivo para los envases de plástico tipo 1. Se identifica con un logo del ciclo de Moebius y las especificaciones son envases de refresco, jugos, agua totalmente vacías
y compactadas. No incluye otro tipo de envase de plástico, otro tipo de residuo o envase de PET con líquido o impregnados de algún producto químico como gasolina, solvente, pintura, etc. El ciclo de Möbius es este que todos hemos visto en los diferentes productos, pero el que nosotros nos interesa es el tipo 1, el que tiene el numerito 1 en su interior, que como se podrán dar cuenta, todos tienen pues diferente material de construcción, ¿sí? O naturaleza, pero el reciclable o el de mayor demanda en residuos sólidos urbanos es el de 1 y por su calidad para ser reutilizado. ¿Sí? Bueno, aquí algunos ejemplos de productos según el tipo de material del PET con el que se puedan encontrar y siendo repetitivos, solo nos interesa que depositen en el contenedor azul los de tipo 1. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al contenedor gris, que es para vidrio. En este contenedor se depositan envases de refrescos y jugos vacíos y sin tapa, solo botellas y frascos provenientes de productos alimenticios. Especificaciones. Los envases deberán estar completamente vacíos y sin tapa. No incluye botellas de vidrio, algún otro producto que no sea alimenticio, por ejemplo aquellos que hayan contenido algún solvente, pintura, pegamento o reactivo químico o algún residuo de otro tipo. Como sabemos, al igual que en el PET, pues la botella no es del mismo material que las tapas, entonces las tapas pues no van en el mismo contenedor que las botellas, aplicable para vidrio y PET. Vamos a pasar ahora con el contenedor verde, que corresponde a los orgánicos. En él, pues, ¿qué son los orgánicos? Son desechos de origen biológico proveniente de los seres vivos, de plantas o de animales, es decir, de los organismos. Especificaciones: no agregar aceite de cocina, carne, líquidos o las ramas de jardín, ¿sí? Estas, si se van a depositar, deberán estar trituradas. No incluye cualquier tipo de papel o residuos inorgánicos, ¿sí? Contenedor amarillo es exclusivamente para papel. Pueden depositarse en este contenedor hojas blancas de cuaderno, papel periódico o mural. Especificaciones: las grapas y los clips deberán retirarse antes de colocar el papel en el contenedor. No incluye cartón, papel fax, encerado, metalizado o plastificado. Vamos a pasar ahora al siguiente depósito o contenedor, que es el de otros. En el de otros van todos los residuos que no correspondan a la clasificación anterior. Especificaciones: estos residuos no se reciclan, se pretende reducir la generación de residuos a través del cambio de hábitos hacia un consumo responsable. Es decir, el objetivo es reducir la cantidad de residuos que se están depositando en este, en el bote negro, en el depósito de otros. No incluye residuos con características que los conviertan en residuos peligrosos, residuos de manejo especial o residuos en estado líquido, por ejemplo, piedras, escombro, baterías, pilas, envases de vidrio plástico impregnados con pegamento, gasolina, pintura o thinner. Bien, aquí algunos ejemplos de los materiales que se pueden depositar en el PET. Para ello, pues siendo eh, exclusivos para botellas de agua, botellas de bebida, botellas de gaseosas y botellas de aceite, pero sin material o sin solventes en su interior todavía. Tapas y roscas que lleven las botellas, esas no van en el 1 que es de PET porque el material no es del mismo. Por lo tanto, no se pueden depositar bolsas, escobas, recogedores, tubos, botellas o envases de detergentes, bolsas negras, biberones, toppers, vasos desechables, cucharas, eh, contenedores de fármacos, controles, pilas, jeringas y demás.
En el vidrio, pues solamente solo y exclusivamente materiales que no hayan tenido contacto con solventes, es decir, limpios y sin tapa, es decir, las tapas no van en el contenedor, tampoco llevan frascos ámbar, mucho menos con tapa, y frascos de vidrio cerrados, como les mencionaba. En orgánicos, solamente aquellos productos que no hayan tenido contacto con algún solvente como aceite, como mantequilla, ¿sí? Porque finalmente pues ya no son totalmente orgánicos si tienen contacto con este tipo de productos. En el papel vamos a eliminar aquellos que contengan clips o grapas, papel higiénico, cajas de fármacos, papel encerado, cartón o papel que haya sido utilizado para limpieza o bien contacto con solventes. En el depósito de otros, todo aquello que no se deposita en los contenedores anteriores se deberá depositar en este. Como les decía, el objetivo es eliminar o bien disminuir, ¿sí?, notablemente la cantidad de residuos que se deposita en este contenedor. Esa es la etapa número 1, la que nos toca a todos. La siguiente etapa corresponde a la recolección, la tercera al almacenamiento temporal y la cuarta a la disposición final, que es donde se separan o se terminan de separar todos los residuos que ustedes pues previamente han clasificado, ¿sí? Y cuál va a ser su disposición final, por ejemplo, para reciclaje, el papel y vidrio, el PET para reutilización, otros para el relleno sanitario y orgánicos para composta. Dentro de los proyectos que se pueden generar para la reutilización, el reciclaje, pues están basados en proyectos que ustedes pueden ir generando. Ejemplo de ello, casas sustentables, empresa o negocios que generen como tal los mismos alumnos utilizando estos residuos, o bien la fabricación de materiales que sean al 100 o con cierto porcentaje de material reutilizable, por ejemplo, reciclable, perdón, por ejemplo, el PET. Dentro de los indicadores del programa pues están la cantidad de residuos valorizados, kilogramos por mes, generación per cápita de residuos valorizables, kilogramos por persona o día, generación per cápita de residuos no valorizados, kilogramos persona día, cantidad de materia orgánica procesada, kilogramo por mes, quejas y sugerencias, número de quejas o sugerencias y el periodo, y en economía, ganancias por residuos valorizadas, es decir, cuánto está ingresando mensualmente, ¿sí? Bien, hay que insistir que no es cierto que nuestras pequeñas acciones sean insignificantes o irrelevantes, porque como ya nos pudimos percatar, hay que tratar de visualizar qué hay detrás de nuestros residuos y finalmente está la parte pues funcional, que es nuestra alimentación, en donde se basa la generación y separación de estos residuos, ¿sí? Bien, recupera tu asombro y admiración por la complejidad, la diversidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, como mensaje final para que pues veamos y hagamos conciencia de todo lo que se está generando y el impacto que está generando. ¿Sí? No es más feliz quien más tiene, sino quien menos desea. Eso asociado finalmente a la generación de los productos que hemos venido describiendo en la presente sesión. Bien, pues dejo a su alcance para preguntas y contacto mis datos, sí, que pues, temporalmente o permanentemente estamos a cargo del funcionamiento del programa.